Queridos hermanos, quiero hablarles unas palabras ahora acerca del sacrilegio, su gravedad y sus castigos. En la Santa Biblia, San Pablo, por el Espíritu Santo, nos advierte de una manera solemne, 1 Corintios 11, 27. Quien coma el pan y beba el cáliz del Señor indignamente, reo será del cuerpo y sangre del Señor. Quien come el pan y bebe el cáliz indignamente, en pecado grave, come y bebe su propia condenación. Examínese pues, y cada cual dignamente coma el pan y beba del cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, come y bebe su propia condenación. La traducción cristiana, comunicada durante 21 siglos, siempre dijo: el que comulga en pecado mortal, bien hace un pecado de sacrilegio, un pecado como si poseteara la cruz de Cristo, un pecado sumamente grave, que es peor que un asesinato, que un aborto, que una borrachera. ¿Por qué? Porque hay los pecados que van contra Dios, es mucho más grave que contra el prójimo. Todo es grave, pero ese es más grave todavía. El profanador sacrílego crucifica de nuevo dentro de sí mismo al Hijo de Dios y renueva sus oprobios. El que vive en sacrilegio, por ejemplo, hace una mala confesión a propósito o comulga en pecado mortal, de nuevo crucifica dentro de sí al Hijo de Dios y renueva sus oprobios, sus humillaciones. Cuanto es de su parte, dice San Pablo, crucifica dentro de sí mismo al Hijo de Dios y lo expone al escarnio. Hebreos 6, 6. Crucifica de nuevo al Hijo de Dios. Santo Agustín dice: ¿quién será bastante impío para tener la audacia de acercarse al sagrado altar con las manos manchadas? ¿Quién será bastante impío, sacrílego, ateo, pagano, para tener la audacia de acercarse al sagrado altar con las manos manchadas? El que comulga indignamente comete un pecado mayor que si arrojase al Santísimo Sacramento en una cloaca, dice San Vicente Ferrer. El que comulga indignamente comete un pecado mayor que si arrojara la Sagrada Comunión en un cloaco. Es gravísimo esto. ¿Por qué? Porque realmente el alma que está en pecado mortal es una cloaca de demonios. Ustedes saben que hay dos tipos de posesión diabólica, ¿no? La del cuerpo y la del alma. La del alma es mucho más grave. Por eso el sacerdote que confiesa hace la mejor obra de caridad y misericordia con el prójimo. El que comulga indignamente comete un pecado mayor que si arrojase el Santo Sacramento en una cloaca, dice San Vicente Ferrer. Los profanadores del cuerpo y sangre de Jesucristo son peores que Judas. Son peores que Judas los que profanan el cuerpo y sangre de Cristo, dice San Bernardo. Judas entregó al Salvador a los judíos. Ellos lo entregan al demonio, entregando su adorable cuerpo a quien está sometido a su poder. ¿Por qué su pecado es tan grave? Porque realmente el alma en pecado mortal es morada de Satanás. Cuando uno hace pecado mortal, bien, el Espíritu Santo se va, Dios se retira y el demonio entra. Es una morada de Satanás. Entonces, el que recibe el cuerpo o sangre de Cristo en pecado mortal, somete, de cierto modo, Cristo al demonio, de cierto modo. Es gravísimo esto. Esto es, en su cuerpo y en su corazón sacrílegos, tiene el demonio y quiere recibir Cristo al mismo tiempo. No se puede. El cieno, el fango, es menos indigno del cuerpo de Jesucristo que el cuerpo y el corazón impuros del profanador, dice otro sabio de los padres de la iglesia, Teofilaco. El cieno, el fango, el lodo es menos indigno del cuerpo de Jesucristo que el cuerpo y el corazón impuros del profanador.
Tremendo esto. Los que profanan el cuerpo de Jesucristo, que reina en el cielo, dice Santo Agustín, pecan más gravemente que los que lo crucificaron mientras estaba en la tierra. Santo Agustín, el Salmo 77, 22. Es muy fuerte, ¿eh? Y ustedes saben, como dice Santo Alfonso, los santos no mienten. Los santos no mienten. Los que profanan el cuerpo de Jesucristo, que reina en el cielo, pecan más gravemente que los que lo crucificaron mientras en la tierra. Los judíos, dice Tertuliano, los judíos no pusieron más que una sola vez la mano sobre Jesucristo. El profanador lo coge y le ata cada vez que comulga indignamente. Cuando queráis pecar, dice San Bernardo, buscad otra lengua distinta de la que está enrojecida con la sangre de Jesucristo. No quiera Dios, dice San Pedro Damián, que vivió una época bastante dolorosa de la historia de la Iglesia, mucha decadencia en esta época, mucha impureza, muchos pecados. No quiera Dios, dice San Pedro Damián, que el que adora el ídolo de la carne se atreva a recibir al Hijo de la Virgen en el templo de Venus, el demonio de la impureza. No quiera Dios que el que adora el ídolo de la carne se atreva a recibir al Hijo de la Virgen en el templo de Venus, un cuerpo manchado por la lujuria. El profanador sacrílego imita a Judas. Judas Iscariote, dice el Evangelio, se fue a verse con los príncipes de los sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Yo os lo entregaré. San Mateo 26, 14, 15. Y se convinieron con él en 30 monedas de plata. Desde aquel momento andaba buscando ocasión para entregarlo. Y Judas, como consecuencia de su sacrilegio, de su traición, murió ahorcado, suicidado, se sabe. Hago una paréntesis. Hace poco leí por qué Pedro, a pesar de haber negado que no conocía a Cristo con juramento, rápidamente se arrepintió y fue perdonado. ¿Y por qué Judas no? Porque Pedro era sincero, Pedro amaba a Cristo, Pedro amaba mucho a nuestro Señor. Solamente tuvo un momento de debilidad en este Jueves Santo, de miedo, pecó, y rápidamente, cuando se acordó de la palabra de Cristo, salió fuera y lloró amargamente, hizo un acto de contrición perfecta y fue perdonado. Y Judas, ¿por qué? Judas también se arrepintió, dice el Evangelio. Judas, cuando supo que había entregado a Cristo a Pilatos, el Viernes Santo rápidamente fue al templo. Pequé, dijo, pequé entregando sangre inocente. Pero ¿por qué no se convirtió? ¿Por qué no fue perdonado? Porque no pidió perdón. Porque Judas, que los hermanos hace tiempo atrás, era falso, llevaba una vida hipócrita, estaba con Cristo sin estar, su corazón estaba con Cristo. Además de ser ladrón, de ser injusto, con la bolsa, caja común ahí de las limosnas que recibía, Judas era falso con Cristo. Por eso no se arrepintió, no tuvo la confianza de arrojarse a los pies del Salvador y por eso murió ahorcado. Por eso no podemos vivir como cristianos y mucho menos como seminaristas, sacerdotes en el sacrilegio. Esto es una catástrofe. Eso termina muy mal, ¿eh? Eso se termina muy mal. El pecado del sacrilegio termina muy mal y atrae maldición de Dios sobre sus autores. El mismo pacto hace con Satanás el profanador sacrílego. El mismo pacto que Judas hace con Satanás, el profanador sacrílego. Si la traición de Judas se convirtió en bien para la salvación de la humanidad, la comunión indigna sirve más para regocijar al infierno. El infierno aplaude cuando ve a un cristiano hacer un sacrilegio. El sacrílego se convierte en demonio. Hay uno entre vosotros que es diablo, dijo Cristo. Dijo Jesús hablando de Judas. El demonio entra enteramente en el traidor sacrílego, dice San Isidro, mientras que San Crisóstomo afirma
que el sacrílego es peor que un demonio. El sacrílego es peor que un demonio. Esto es sumamente grave, sumamente grave. El sacrílego es peor que un demonio. Queridos hermanos, les suplico, ustedes son bautizados, son confirmados, son llamados a ser capitanes de Cristo del mundo. Vestidos del poder de Cristo con la cruz de echar los demonios. No se hagan esclavos de ellos. En ritual antiguo se daba el orden de exorcista antes de acólito. Cuando yo entré en el seminario, en inicio de octubre, ahí empieza en octubre el seminario, el 2 de febrero el obispo me cortó el pelo en forma de 5 cruces. Es que la vanidad ya basta, vanidad del mundo. Me dio la sotana bendecida, me ordenó portero, es decir, me dio la llave de la iglesia, que yo podía ser sacristán, ayudar, cuidar el templo, porque la iglesia, antes de dar la llave de las almas al seminarista con el sacerdocio, le da la llave de la iglesia para ver cómo cuida el lugar santo, cómo se compra el lugar santo. Después me ordenó lector y finalmente exorcista, antes de ser diácono, subdiácono, diácono, sacerdote. La iglesia, para menospreciar el demonio, dio el orden de exorcista a chavalos, como dicen aquí. Si el obispo quisiera mañana, podría ordenar a todos esos exorcistas, encargarlos de rechazar los demonios. El otro día uno de los seminaristas me dijo, yo quiero ser exorcista, decía, bromeando, no sé, sea. Claro que sí, ¿por qué no? Porque el exorcista no rechaza el demonio por poder autoridad propia. Y la iglesia, para menospreciar el demonio, dio el poder de rechazar los demonios a los exorcistas antes que fueran acólitos, subdiáconos, diáconos y sacerdotes. Bueno, ahora está esto, cuidado, está reglamentado por varias razones para evitar abusos, problemas, etc. El obispo designa el sacerdote encargado para hacer este oficio. Pero sépanlo, el demonio es nada. Y ustedes, futuros capitanes que tienen que aplastar su cabeza y su cola y su cabeza sobre todo, no tienen que ser sus esclavos egipcios. Cualquiera que te manda pornografía, que vaya al diablo. Cualquier muchacha que te da ojo, que quiere salir contigo, que vaya, ¿a dónde? Al diablo. Cualquier amigo que te invita a vicios y borrachera, no sé qué, que vaya al diablo. Cualquier amigo que quiere ser homosexual, que vaya al infierno. Miserables. Eso no es un juego. Infiltraron en la iglesia gente de ese tipo para mancharla. Y de vez en cuando uno de ellos se muestra miserables que son. No, ojitos. No, ojitos. No se juega con esto. En lugar de aplastar la cabeza del diablo, al pecar, él nos aplasta. Y si un demonio tienta a un cristiano, hay 15 que tienta al seminarista y 50 al sacerdote. Pero no puede nada. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Nuestra ayuda es en nombre del Señor. ¿Sí, hijitos? Un cristiano que vive en estado de gracia, persignándose, paraliza el demonio. Por lo tanto, toma las cosas en serio. Si usted ha visto gente, amigos, parientes, seminaristas, diáconos, sacerdotes, que viven más o menos, que tienen mujer, que tienen hijo, que no sé qué, hijito, no es el camino esto. Eso no es católico. Eso no es cristiano. Eso no es humano. Esto atrae maldición de Dios. Se los digo de una vez, ¿eh? Si quieren ir al infierno con los vicios, es una lástima. Mejor vayan a casarte, tenga 15 hijos, mándame 5 aquí. Ya aumenté de 2 la factura ahora. Andamos muy mal. Mire, el otro día estaba en Honduras, la gente cabizbaja así. Los católicos militantes tristes, enojados, deprimidos. Sacaron 40 seminaristas del seminario de Tegucigalpa. Hasta consagrados en los vicios. Es gravísimo esto.
Claro, si los comunistas masones infiltraron la iglesia para poner su gente ahí para corromperlos, ahí fue el problema. Y si su obispo, gracias a Dios, hombre sensato, inteligente, prudente y valiente también, quiere que escuchen esas cosas, hijitos, es para ustedes. Todo lo que estoy diciendo es vacuna. El pecado pasa, haber pecado no pasa. Un solo pecado mortal te pone suspendido del infierno para siempre. Bueno, para siempre, hasta que usted salga de ahí. ¿Qué diferencia hay en un condenado y un en pecado mortal? La diferencia es que el condenado ya no puede salir del infierno. Y el que está en pecado mortal está, los filósofos, en potencia en el infierno. Es decir, en cualquier momento puede caer en el infierno si muere en pecado mortal. El pecado mortal no tiene esto. El pecado mortal es el infierno en potencia. El pecado mortal es el infierno en potencia. Es decir, cualquier momento uno puede caer en el infierno muriendo en pecado mortal. Y no sabemos ni el día ni la hora. No sabemos. Un accidente, un bolo, ¿aquí dicen bolo? Los borrachos. Un accidente, cualquier cosa, un terremoto. Un dengue. ¿Cuántas veces jóvenes de 20 años mueren de dengue? Entonces, ustedes están llamados al sacerdocio. Y si, como seminaristas, no llevan una vida pura como los ángeles, santa, como Dios manda, de sacerdote pueden caer. ¿Por qué? Porque estamos en una decadencia tan fuerte que las mujeres, muchachos, los hombres son muy atrevidos, hijitos. Con esta hora, con esta maldita pornografía que circula libremente, cuidado, 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 cuidado. Si el celular te afecta, te tienta, te impulsa, ni tenerlo, hijito. Uno puede vivir sin celular, ¿no? Nunca tener el celular al lado de su cama en la noche. En el momento de despertar puede cualquier cosa pasar, ¿no? No, es cuidado, es algo muy serio esto. Ah, sí, pero voy a confesarme después. No sea tonto. ¿Y quién te dice que va a confesarte después? ¿Y si mueres mientras? Se dice tal sacerdote, puedes escribir eso también, tal sacerdote, tal seminarista. Tal será el sacerdote como es el seminarista. Si reza, se confiesa, piadoso, sincero, verdadero, obediente, trabajador, puro, y bien el sacerdote va a seguir así. Entonces pueden decir, pero entonces padre, ¿yo qué? Hijito, estás aquí para mejorarte, eliminar todo lo que es negativo, purificarte. Tal sacerdote, tal seminarista. Sigo y termino esto del sacrilegio. Hablando del sacrilegio, San Buenaventura dice: se trata del peor de todos los pecados, pues la comunión sacrílega es una verdadera traición. El sacrilegio es el peor de todos los pecados, pues la comunión sacrílega es una verdadera traición. Con vuestras comuniones dejáis los malos hábitos. Si lo deja, qué bueno, pero si no, no hay problema. Si no es así, sois unos Judas. San Buenaventura dice: ¿con vuestras comuniones dejáis los malos hábitos? Sí, qué bueno. Si no, sois unos Judas. Después de que Judas comulgó, Satanás se apoderó de él. Judas, el primer traidor, perdió su alma, dice San Crisóstomo, y está en el infierno sufriendo un suplicio eterno. De Dios no se burla. Desgraciado 1000 veces el que se acerca al sagrada comunión indignamente. Desgraciado 1000 veces el que se acerca a la sagrada comunión indignamente, exclama San Bernardo. En tiempo de San Crisóstomo, los demonios se apoderaban de muchos que recibían indignamente la comunión. En tiempo de San Crisóstomo,
los demonios se apoderaban de muchos que recibían indignamente la comunión, tanto que quedaban visiblemente poseídos del infernal espíritu. San Claret dice: hoy Dios no permite estos castigos ejemplares para no alejar a la gente buena de la comunión. Si al momento de recibir indignamente la comunión uno cae ahí como muerto, nadie se acerca a la comunión. Entonces, queriendo Dios que la gente comulgue para su santificación, no castiga de un ejemplar a los sacrílegos, pero cuidado. Tuvieron 80 profanadores al tiempo de San Gregorio una muerte espantosa provocada por una peste horrible. Una peste horrible atacó 80 profanadores. Temblad, profanadores del cuerpo y de la sangre de Jesucristo, pues horrenda es la suerte a los que caigan en las manos de Dios. Tened cuidado, dice San Pedro Damián, de no acercaros a este divino sacramento con tibieza, sino más bien con profundo respeto y atención. Procurad entonces de hacer una buena confesión con sincero arrepentimiento, corregirse, instruirse y vivir en gracia de Dios. Recibid la comunión con fe viva, encendido amor y grande esperanza. Agradarle a Jesús con sincera humildad. Los hermanos San Antonio María Claret, en su librito que se llama El Camino Recto Seguro para llegar al cielo, dice: la comunión bien hecha ahuyenta a los demonios. La comunión bien hecha ahuyenta a los demonios, los quema. Y la comunión mal hecha, como la miel atrae las moscas, así atrae los demonios sobre el pobre pecador. Es algo realmente horrible.